Hace 2 años tuve un cliente de Bogotá que ya tenía el capital listo, realmente ya estaba precalificado, el perfil era bastante serio, llegó a mí con una propiedad que ya había analizado, quería comprar en una comunidad en el Doral, ciudad en Miami-Dade, en la cual eh, él ya tenía conocidos que habían invertido ahí, la propiedad en números se veía muy bien, en papel cumplía con todos los criterios y aparte tenía una asociación baja, el precio era correcto, la zona es bastante activa en el sur de la Florida y los números cuadraban, la renta proyectada cubría el PT con margen, que en webinarios pasados ya expliqué qué es lo que significa el PT, que es Private Principal, Interest, Taxes, Insurance. ¿Qué significa? El pago de la hipoteca, los intereses, los impuestos y el seguro. Y dejaba un margen. Compramos esa propiedad, estábamos trabajando juntos. El primer año de esa propiedad estuvo vacante 4 meses. Y no fue el mercado, tampoco fueron las tasas de interés, no fue el precio, fue un punto de due diligence que no revisamos y que los números no muestran. Y por eso estamos aquí esta noche y eso es precisamente lo que vamos a evaluar el día de hoy. Porque, ¿cómo puedes hacer para que el mismo error que a él le costó $40,000 no te suceda a ti también? Y que ese error no te pase en tu próxima inversión. Mi nombre es Sebastián Bolívar. Llevo 4 años ayudando a inversores colombianos a comprar en Miami y hoy no te voy a hablar de casos de éxito, te voy a hablar de lo que aprendí con ese error y el sistema que construí para que nunca les pase a mis clientes. Eso es exactamente lo que vas a ver el día de hoy. Así que bueno, hay 3 puntos claves que debemos mencionar. Y los números de una propiedad usualmente miden el pasado del mercado y te ayudan a proyectar el futuro, porque nadie puede predecir con exactitud qué es lo que va a pasar en un futuro. Por eso muchas veces los inversionistas que invierten solamente especulando que el mercado va a subir, no están invirtiendo, están exactamente haciendo eso, especulando. Pero los números no nos dicen una cosa, no miden la ejecución. Y en la ejecución es donde se gana o se pierde. Y hay 3 puntos claves que hay que tener en cuenta. Como les comenté, el error que a mi cliente le costó más de $40,000 fue este punto de due diligence que hoy vamos a cubrir para que no te suceda a ti también. Y de esos 3 puntos, primero que todo, tenemos que tener en cuenta que los números proyectan, pero la realidad ejecuta. Segundo, el precio de entrada usualmente no te protege contra el riesgo de la ejecución. Y el tercer punto es el riesgo no está donde usualmente crees que está. En un modelo financiero, usualmente se asume la vacancia promedio del mercado, pero la vacancia de tu propiedad específica en tu comunidad específica puede ser 3 veces ese promedio y ningún número en el modelo te lo va a decir. Y por eso es importante seguir ciertos pasos que ya vamos a cubrir. El segundo punto, el precio de entrada no te protege contra el riesgo de la ejecución. La propiedad más barata del barrio correcto puede tener el peor retorno si la ejecución falla. Y la propiedad más cara puede ser la más estable si la ejecución es sólida, ¿cierto? Lo cual nos lleva al tercer punto. El riesgo no está donde crees que está. La mayoría de inversionistas latinoamericanos teme al mercado y a las tasas. La pregunta más frecuente es cómo están las tasas de interés, pero las tasas de interés son irrelevantes, especialmente cuando subimos que las tasas de interés son variables y cambian. Y siempre hay la posibilidad de refinanciar. Por eso es importante tener en cuenta que el tener acceso y controlar una propiedad viene como prioridad,
que casarse con una tasa de interés, porque tú no te vas a casar con esa tasa de interés, siempre vas a poder refinanciar en un futuro. Y el riesgo real está en estos puntos de ejecución, y esos 3 puntos tienen un nombre, yo los llamo el triángulo del error, y te los voy a explicar uno por uno. Primero que todo, allá hablamos un poco acerca del sistema que se llama el triángulo del error. Estos 3 vértices son la vacancia, la zona y el equipo. Cada uno tiene un mecanismo de falla, pero también tienen una solución. Así que vamos a hablar de la vacancia. Los modelos financieros, como ya lo hemos mencionado, usualmente usan la vacancia promedio de un área. Usualmente está entre un 5 a un 7% en el sur de la Florida, pero la vacancia en una comunidad en nueva construcción en su primer año, porque acuérdate que cuando un nuevo desarrollo sale al mercado, usualmente su primer año va a ser el peor año debido a que siempre hay un periodo de maduración. Un nuevo proyecto está entrando a un mercado nuevo en el cual apenas está empezando a coger reconocimiento. Si es un modelo de rentas cortas, apenas está empezando, tiene que tener esas primeras reservas para que esas primeras reseñas traigan más reservas y así haya más exposición en las plataformas de rentas cortas. Entonces, siempre hay un periodo de maduración en los cuales al principio esa rentabilidad se ve casi nula y de hecho se ve que no hay tanta demanda, pero eso apenas empieza a madurar, ya los retornos empiezan a cambiar bastante. Pero entonces, cuando hablamos de la vacancia, usualmente se hacen proyecciones muy optimistas, asumiendo que desde el primer año ese modelo va a estar ejecutando de esa forma. Pero la vacancia, como ya lo mencionamos, en su primer año puede ser en muchos casos entre un 20 a un 30%, mientras que el inventario de la comunidad se absorbe. Si compras en la primera fase, el edificio todavía no tiene masa crítica de arrendatarios para generar demanda de referidos, lo que hablamos nuevamente de las reseñas. Y los portales de rentas son menos efectivos de esta forma, porque sin las reseñas no hay efectividad. Pero ahora, ¿cómo se evita esto? Primero, formas de evitarlo es pidiéndole al desarrollador datos de absorción de renta de proyectos anteriores en la misma área. Usualmente los desarrolladores hicieron un estudio de mercado y si estás considerando comprar un proyecto en el cual el desarrollador no tiene un estudio de mercado, eso es una alerta de que de pronto ese no es el mejor proyecto donde debes estar invirtiendo, ¿cierto? Entonces, primero debes pedir al desarrollador los datos de absorción de renta. Segunda forma de evitar esto es verificar el tiempo promedio de arrendamiento en comunidades similares en el mismo radio de 5 millas. Modelar también con 15, nunca corra los números con números optimistas, siempre intenta ser lo más conservador posible. ¿A qué me refiero? Si tú modelas con 15% de vacancia el primer año y no con el promedio del mercado, que es un 5 a un 7%, y los números aún te dan, te pones en una posición en la cual si algo sale mal, por lo menos tu inversión está un poco más protegida. Y otra forma de evitarlo es confirmar con el Property Manager, que el Property Manager tiene la lista de arrendatarios calificados antes de cerrar en tu propiedad. Y ese fue exactamente el error del caso que les conté. No teníamos datos de absorción de esa comunidad específica. El área estaba bien, el mercado estaba bien, pero esa comunidad tardó más de lo esperado en generar demanda de renta. Y eso no se ve en ningún modelo de flujo de casa, encaja cuando se corren los números, ¿cierto? Eso nos lleva al segundo error, que es la zona. La zona puede hacer la diferencia entre casi $600 al mes, dependiendo de dónde tú estés invirtiendo dentro de un mercado en el sur de la Florida, porque los bienes raíces son bastante locales, y dentro de un mismo área, por ejemplo, en el corredor de Port St. Lucie, hay muchas microzonas
Y cada una de esas microzonas tienen diferencias en los precios de cuánto se puede cobrar. Muchas veces estas diferencias pueden ser entre 400 a 600 dólares al mes en renta promedio. A menos, y muchas veces estas microzonas están a una distancia bastante corta, muchas veces a menos de 3 millas de distancia. Esa diferencia no lo vas a poder ver en los datos del condado, ni tampoco va a aparecer en páginas como Zillow, ni páginas donde tú ves propiedades, pero eso aparece en los datos de las transacciones que los property managers locales tienen. Y muy pocos asesores tienen acceso a eso. Ahora, ¿cómo puedes evitar invertir en una zona, en una zona incorrecta dentro del mismo radio de 5 millas? Primero que todo, lo que tienes que hacer, el llamado a la acción para que esto no te suceda a ti, es solicitar al property manager los datos de renta activa, no los datos de renta proyectada, sino activa. Es una gran diferencia. En un radio de 5 millas de la propiedad específica. Otra forma es comparar el tiempo de arrendamiento de esa microzona versus el promedio del área más grande, del área metro más grande. O sea, comparar el tiempo de arrendamiento en esa microzona en comparación a la ciudad completa. Si estamos en Miami, comparar y estamos hablando de un barrio específico como Coral Gables. Entonces es comparar exactamente en ese radio de 5 millas comparado a la ciudad de Miami completa. También es muy importante preguntar cuántos arrendatarios calificados tiene hoy en espera para esta zona. Y nunca aceptar datos de renta proyectada del desarrollador sin validar con el property manager. Aquí, en este punto es donde se ve la importancia del property manager. Y lo cual nos lleva ahora al tercer error, que es el equipo. Y este puede ser el error que destruye todo lo demás, especialmente si eres un inversionista internacional. Un inversor internacional no está en Miami cuando el arrendatario te llama con un problema de mantenimiento. Si tú vives en el extranjero y no vives en Estados Unidos, no vas a estar cuando hay que renovar el contrato, no vas a estar cuando hay que decidir si bajar la renta para llenar la vacante más rápido. Todas esas decisiones las toma el property manager. Y si ese property manager no tiene experiencia con inversores extranjeros, tiene demasiadas propiedades o tiene procesos, los errores que el property manager comete son errores tuyos que te van a afectar a ti, a tu inversión. Es importante tener un property manager, pero no todos los property managers son buenos. Así que hay un checklist de 5 preguntas que debes evaluar antes de contratar a un property manager. Número 1, ¿cuántos propietarios fuera de Estados Unidos administras actualmente? Y la respuesta a esta pregunta de lo que tú deberías aceptar es que el mínimo aceptable es 20% de su portafolio. Tú quieres trabajar con un property manager que tiene experiencia trabajando con propietarios internacionales. Asimismo, como en el momento de contratar un asesor inmobiliario, es importante saber qué tanta experiencia tiene trabajando con propietarios internacionales para así poder guiar tu compra, porque no es lo mismo una compra internacional que una compra doméstica, ¿cierto? Asimismo, es importante que esa misma experiencia la tenga el property manager que tú contrates para administrar tu propiedad. Segunda pregunta que no puedes dejar pasar. ¿Cuál es el tiempo promedio de arrendamiento para propiedades nuevas en esta zona? El property manager debe tener acceso basado en su portafolio de propiedades que administra. Y si tú ves que el tiempo promedio de arrendamiento es por encima de 45 días, es demasiado tiempo. El máximo aceptable debería ser 45 días. Entonces, volvemos a repasar. La primera pregunta, ¿cuántos propietarios internacionales administras actualmente? Mínimo aceptable es
que sea el 20% de su portafolio. Segunda pregunta, ¿cuál es el tiempo promedio de arrendamiento para propiedades nuevas en esta zona? El máximo aceptable es 45 días, lo cual nos lleva a la tercera pregunta que debes hacer. ¿Tienes lista activa de arrendatarios? ¿Tienes lista activa de arrendatarios calificados en espera para esta microzona? La respuesta que debes esperar es sí y debe tener un número específico. El cuarto punto, como una de las preguntas que te va a ti a dejar ver qué tan bueno es ese property manager en la comunicación, es cómo manejan la comunicación cuando el propietario no está en otro país. Recuerda que para ti es importante que a ti te mantengan informado acerca de lo que está pasando en tu propiedad. Y yo no trabajaría con un property manager que no tenga un sistema de reporte mensual. Tú deberías poder tener un reporte todos los meses de cómo está evolucionando tu propiedad y qué está funcionando, qué es lo que no está funcionando y dónde se puede mejorar la operación. Y la última pregunta es cuántas propiedades está administrando el property manager en su equipo en este momento. Si está, sí, para mí un número es máximo 80 propiedades por gestor. Si tienen más de 80 propiedades, tienen demasiadas propiedades y no le van a dar prioridad a tu propiedad. Así que ese es el triángulo del error. Hablamos de la vacancia, hablamos de la zona y hablamos del equipo. Cualquiera de los tres mal calibrado destruye el retorno, aunque los números antes de comprar la propiedad sean perfectos. Y los tres tienen solución, siempre que los revises antes de firmar y no después. Ahora, ¿cuál es el checklist de 9 puntos que yo reviso personalmente antes de recomendar cualquier propiedad para mis clientes? 5 de estos puntos nos ayuda a cubrir lo que es la vacancia y lo que es la zona. Y 4 de estos puntos nos ayuda a cubrir lo que es el equipo y la estructura. El punto número 1, tener los datos de absorción de renta de la comunidad donde estás comprando. No específicamente del área, sino de la comunidad. Recuerda que hay microzonas y los bienes raíces siempre va a ser muy local. Lo que está pasando a 2 cuadras puede ser completamente diferente a lo que está pasando en esta comunidad. Entonces, los datos de absorción de renta de una comunidad específica. Eso nos ayuda a cubrir a nosotros la vacancia y la zona. Segundo, la renta activa promedio en un radio de 5 millas. Y que esto sea validado por un property manager independiente. Cuando me reúno con mis clientes, siempre tenemos una reunión con un property manager antes de firmar cualquier contrato, porque si es una inversión, si no es una propiedad para tu propio uso, si no es una propiedad 100% de inversión, es importante tener esta reunión porque esto nos va a ayudar a nosotros a cubrir todas las bases para que cuando ya compremos la propiedad no vayas a sufrir y vayas a perder dinero como le pasó a mi cliente. El tercer punto, el tiempo promedio de arrendamiento en esa microzona para el tipo de propiedad. No todas las zonas se comportan igual con todo tipo de propiedad. Hay zonas donde hay más demanda de cierto tipo de propiedad, como hay zonas donde hay, eso depende mucho del mercado donde estés. Si es un área donde las personas se están mudando mucho para tener una familia, entonces las propiedades que más demanda van a tener son de 3 o más habitaciones. Si es una zona donde es más hacia la ciudad, donde es un mercado que atrae bastantes turistas, usualmente las propiedades de 1 o 2 habitaciones tienden a tener más demanda. Cuarto checklist que es importante antes de firmar. El historial de proyectos completados del desarrollador. Mínimo 3 proyectos entregados. Es muy importante tener ese historial no solamente porque hay riesgo de que si el desarrollador no puede construir, el inversionista puede perder su dinero, pero también eso es
el tener el historial nos ayuda a protegernos de que sí es un desarrollador serio. Pero segundo punto, esto también nos ayuda a nosotros a ver cuál fue el estudio de mercado y tener una mejor proyección de qué es lo que va a pasar con tu propiedad. Y por último, para cubrir lo que es la vacancia en la zona, es lo que yo llamo el stress test. Y es hacer los números proyectando una vacancia de por lo menos el 15% para el primer año. No con el promedio del mercado, que es de entre 5 a 7% la vacancia para el sur de la Florida, sino utilizar el doble, que es el 15%. Ahora, vamos a cubrir 4 puntos para cubrir el equipo y la estructura y con eso estaremos llegando al final de este webinar. Así que el sexto punto es el Property Manager. Preseleccionado, debe tener experiencia con inversores internacionales, confirmada, como te había dicho, por lo menos un 20% de su portafolio. Séptimo punto, tener un abogado de cierre con experiencia en compradores extranjeros para tu propia protección. Así puedes tener una revisión del contrato antes de firmar. Octavo punto, la estructura de compra definida. ¿Cómo vamos a comprar la propiedad? Si vamos a comprar a nombre personal o vamos a comprar utilizando una LLC. ¿Y de qué manera eso puede impactar en el momento que tú decidas vender tu propiedad? Con el FERPTA, ¿cómo eso te puede impactar a ti? Por esa razón es importante para cubrir tu equipo tener a alguien, un contador especializado en inversiones de bienes raíces, porque vas a ver qué hacer con el FERPTA y cómo estructurar la compra de forma de que tú no tengas que pagar ese impuesto en el momento que decidas vender tu propiedad. Y por último, punto número 9, es tener un plan de salida definido antes de comprar. ¿Cuál va a ser el horizonte de tiempo? ¿Cuál va a ser la estrategia? Si vas a comprar y rentar o si vas a comprar y vender, y cómo va a ser la salida de esa propiedad. O si quieres hacer una compra cash out. Una compra cash out es cuando compras una casa, te ganas la plusvalía de esa casa a los 2, 3, 5 años. Usualmente yo recomiendo tener una propiedad por 5 años. Ya has construido una apreciación, un equity, que es una apreciación bastante interesante en comparación con la reducción de la deuda, y la diferencia entre lo que vale la propiedad en ese momento comparado a lo que se ha pagado de la deuda, eso se conoce como el equity. Como tú puedes ir al banco a hacer un cash out, sacar parte de ese equity que tú puedes utilizar para la siguiente inversión. Así que estos son los 9 puntos, son los que yo reviso con cada cliente antes de recomendar cualquier propiedad. Para mí, estos puntos no son opcionales. Cualquier punto de estos que falte es un riesgo no cuantificado, y los riesgos no cuantificados son los que destruyen los retornos. Así que sé que hay algunas dudas con respecto a esto que hemos hablado el día de hoy, y de hecho tengo aquí las 3 más comunes. La primera de esas dudas es, y es una pregunta muy común, es: ¿esto no va a ser el proceso aún más complicado? Porque sé que hablamos de bastante teoría, hay 9 checklists, 9 puntos del checklist que hay que cubrir, y también hay ciertos puntos a tener en cuenta sobre la vacancia, el triángulo del error, que tenemos que cubrir la vacancia, la zona y el equipo, y sé que pueden ser 9 puntos, y una de las preguntas más comunes cuando esto sucede es: ¿esto no va a ser el proceso aún más complicado? Y yo sé que algunos están pensando, este checklist puede hacer todo más difícil, pero la respuesta es lo contrario. Este checklist no complica la decisión, lo que hace es clarificarla. La diferencia entre el que compra sin checklist y el que compra con el checklist no es la cantidad de trabajo, sino es que el segundo, el que sí lo hace, sabe exactamente qué está comprando, y el primero, el que no lo hace, no. Y los que no saben lo que están comprando son los que llaman preocupados 6 meses después porque la inversión no les funcionó. La segunda duda que sé que muy posiblemente tengas en este momento es: ¿y si el desarrollador no me da sus datos?
Y es posible, exactamente eso puede suceder. Si el desarrollador no tiene o no quiere compartir datos de absorción de rentas de proyectos anteriores, eso ya es información para ti. Ese no es un desarrollador con el cual tú quieres trabajar. No es un desarrollador serio con historial real y no tiene problema. Un desarrollador serio no va a tener problemas en mostrar cómo se rentaron sus proyectos anteriores. Así que eso ya es información para ti porque el que no quiere mostrarlos tiene una razón para no hacerlo y esa razón es suficiente para buscar otro proyecto. Y por último, la última objeción más común o la última duda más común es, ¿sigo pudiendo hacerlo desde Colombia o desde Latinoamérica? La respuesta es sí. De hecho, este checklist existe exactamente para que tú puedas hacerlo de forma segura desde tu país. El 100% de estos puntos se pueden verificar de forma remota. El Property Manager se puede entrevistar por medio de una videollamada. Los datos de absorción te los pueden mandar por WhatsApp o por email y los analizamos por medio de un Zoom juntos. El Property Manager lo entrevistamos también juntos. De hecho, tenemos 3 Property Managers que ya han ayudado a algunos de nuestros clientes en el pasado y han tenido muy buenos resultados y esos son los que nosotros recomendamos para nuestros clientes futuros. El abogado hace completamente, el abogado de cierre opera completamente con firmas digitales. Así que el sistema existe para que la distancia no sea una desventaja, sino que siempre tengas un equipo correcto. De hecho, muchas veces el ser un inversionista a distancia tiene una ventaja sobre ser un inversionista doméstico. Cuando tú inviertes en tu propio mercado, muchas veces tú empiezas en tu mentalidad, empiezas a pensar de que tú puedes hacer todas estas funciones solo para ahorrar dinero y lo que terminas obteniendo es un trabajo adicional, algo que te consume tiempo. Cuando tú inviertes desde el extranjero o a distancia, te obliga a pensar como un dueño de negocio. ¿Y cómo puedes tú delegar todas estas funciones para que tu negocio... Recuerda que tú no tienes que reinvertir la rueda, pero la rueda sí la debes perfeccionar para que siga girando sola. Así que con esto hemos llegado al fin de este webinar, pero nada de esto, nada de esta teoría va a llevarnos absolutamente nada, ni te va a llevar a ti el éxito para que tú puedas tener inversiones rentables para lograr 3 cosas. Tener una propiedad fuera de tu país donde tú puedas utilizarlo, vacacionar y crear momentos junto con tu familia. Segundo, construir patrimonio por medio de propiedades de alta plusvalía. Y tercero, diversificar en un mercado donde se respeta más la propiedad privada que en tu propio país. Nada de esto vas a poderlo lograr si tú no tomas el siguiente paso. La teoría, recuerda que el conocimiento no significa absolutamente nada si no hay ejecución. El conocimiento no es poder, pero el conocimiento aplicado sí es poder. Lo que acabas de ver hoy no es solamente teoría, sino es el proceso exacto que uso hoy con cada cliente colombiano antes de recomendar cualquier propiedad en Miami. Y es el proceso que el cliente del caso que les conté al principio no tuvo antes de comprar. Así que este webinar debió haberte dado, les dio a ustedes el mapa completo pero este mapa no reemplaza la conversación uno a uno, porque en esa conversación ahí es donde revisamos tu situación específica, tu capital, cuál es tu horizonte de tiempo, cuál es la propiedad que estás considerando comprar y si pasa o no pasa los 9 puntos del checklist. Para eso existe la evaluación estratégica privada, que son 30 minutos junto conmigo. Esta sesión va a ser en español y vamos a revisar juntos tu situación y al final vas a saber exactamente si estás listo para comprar, qué falta revisar y cuál es el siguiente paso concreto. Esto no es una llamada donde te vamos a ofrecer no te vamos a ofrecer o te vamos a exigir que compres algo. De hecho, esta es una llamada donde si
si no somos los asesores que te podemos ayudar y si no hay fit, te lo vamos a decir. Pero si sí lo hay, diseñamos un plan para ti. Así que el link lo puedes encontrar en pantalla. Solamente tienes que ir a la página rebolivar.com o si no, para los que están viendo este webinar, también tienen el código QR en pantalla donde puedes escanearlo y agendar una llamada conmigo directamente. Un bono, algo que vas a obtener en esa llamada es también tu puntaje del inversionista. Este puntaje funciona como un puntaje de crédito. Te dice exactamente en dónde estás, en qué momento estás, en qué paso del proceso estás y qué tan listo estás para tomar acción. Este puntaje usualmente tiene un costo de $250, pero para las personas, los primeros 5 que reserven la llamada, utilizando el código que está en pantalla, esto lo van a obtener en la llamada 100% gratuito. Así que si lo que tú quieres es tomar acción y evitar que estos errores te sucedan a ti también, el próximo paso es agendar una llamada utilizando el código que está en pantalla. Con esto hemos llegado al fin de este webinar. Gracias por estar aquí. El replay de este webinar va a estar disponible por 48 horas. El link de evaluación nuevamente sigue en pantalla. Tienes el código QR o si no, puedes ir a rebolivar.com para los que están viendo por YouTube. Va a estar aquí abajo en la descripción. Y si lo vieron, hoy les generó más preguntas sobre su situación específica, ese es el siguiente paso. Buenas noches.